Buenas tardes. Lectura del Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 5, escrito por Krishna Das Kaviraj Goswami, traducido y comentario de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Iniciamos con el verso 233. Yayo Yayo Si Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda. He narrado mi propia historia sin reserva. Los atributos del señor Nityananda que me vuelven como loco me obligan a escribir estas cosas. Las glorias de los trascendentales atributos del señor Nityananda son insondeables. Ni siquiera el señor Shesha, con sus miles de bocas, puede encontrar dónde terminar estas glorias. Orando a los pies del loto de Srila Rupa Goswami Raghunath Das Goswami, siempre deseando su misericordia, yo, Krishna Das, narro el Chaitanya Charitamrita siguiendo sus pasos. Y así termina el capítulo 5. Iniciamos el capítulo 6, titulado Las glorias de Sri Advaita Acharya. El anterior, Krishna Das Kaviraj Goswami habló de las glorias del señor Nityananda. Dice así la introducción. La verdad acerca de Advaita Acharya se ha descrito en dos versos distintos. Se dice que la naturaleza material tiene dos aspectos, es decir, la causa material y la causa eficiente. Las actividades de la causa eficiente las provoca Mahavishnu y las actividades de la causa material las provoca otras formas del señor Vishnu conocido como Advaita. Ese Advaita, el superintendente de la manifestación cósmica, ha descendido en forma de Advaita para relacionarse con el señor Chaitanya Mahaprabhu, cuando a él se lo designa como el servidor del señor Chaitanya. Sus glorias se magnifican porque a menos que uno lo anime esa mentalidad de servidumbre, no puede entender las velocidades que se derivan del servicio devocional que se le ofrece a la suprema personalidad de Dios y Krishna. Texto 1. Vandetam siman Advaita Acharya abhutasitam yasya prasad ayopi tam sarupa nirutpaye. Le ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Advaita Acharya, cuyas actividades son todas maravillosas. Por su misericordia, hasta una persona necia puede describir sus características. Todas las glorias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas las glorias al Señor Nityananda, todas las glorias a Advaita Acharya y todas las glorias a todos los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yayo Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda. He descrito en 5 versos el principio eterno del señor Nityananda. Luego, en los siguientes 2 versos he descrito las glorias de Advaita Acharya. El señor Advaita Acharya es la encarnación de Mahavishnu, cuya principal función es la de crear el mundo cósmico por medio de las acciones de Maya. Debido a que él no es diferente de Hari, al Señor Supremo se lo llama Advaita. Y debido a que él propaga el cultivo de la devoción, se le llama Acharya. Él es el Señor y la encarnación del devoto del Señor. Por consiguiente, me refugio en él.
Si Advaitacharya es en efecto la propia suprema personalidad de Dios directamente. Su gloria está más allá de los seres vivientes ordinarios. Su gloria está más allá de lo que los seres vivientes ordinarios pueden concebir. Mahavishnu ejecuta todas las funciones para la creación de los universos. Si Advaitacharya es su encarnación directa. Ese Purusha crea y mantiene con sus energías externas. Él crea infinidad de universos en sus pasatiempos. Por su voluntad, Él se manifiesta en forma ilimitada, con la que entra en todos y cada uno de los universos. Si Advaitacharya es una parte plenaria del Purusha, por lo que no es diferente de él. En efecto, si Advaitacharya no está separado de ese Purusha, sino que es otra forma del Purusha. El Advaitacharya ayuda a los pasatiempos del Purusha o Purusha, con cuya energía material y por cuya voluntad crea innumerables universos. Si Advaitacharya es supremamente auspicioso para el mundo entero, pues es un depósito de atributos supremamente auspiciosos. Sus características, sus actividades, su nombre siempre son auspiciosos. Significado. Si la Advaita Prabhu, que es una encarnación de Mahavishnu, es un acharya o maestro espiritual. Todas sus actividades, todas las demás actividades de Vishnu son auspiciosas. Cualquiera que puede ver la supremamente auspicioso que son los pasatiempos del Señor Vishnu, también se vuelve auspicioso simultáneamente. Por lo tanto, como el Señor Vishnu es el manantial de lo auspicioso, todo aquel al que lo atraiga el servicio devocional del Señor Vishnu puede prestarle el mayor servicio a la sociedad humana. Las personas rechazadas del mundo material que se niegan a entender el servicio devocional puro con la función eterna de las entidades vivientes y como la verdadera liberación del ser viviente de la vida condicional, quedan desprovistas de todo servicio devocional a causa de su escaso acopio de conocimiento. En las enseñanzas de Advaita Prabhu no tiene cabida las actividades fruitivas de la liberación impersonal. Sin embargo, confundidas por el hechizo de la energía material, las personas que no pudieron entender Advaita Prabhu no es diferente de Vishnu, quisieron seguirlo con sus conceptos impersonalistas. El intento de castigarlos que hizo Advaita Prabhu también es auspicioso. El Señor Vishnu y sus actividades pueden otorgar toda clase de buena fortuna, directa e indirectamente. En otras palabras, el ser favorecido por el Señor Vishnu y el ser castigado por el Señor Vishnu son dos cosas exactamente iguales, porque todas estas actividades del Señor Vishnu son absolutas. Según ciertas personas, Mangala era otro nombre de Advaita Prabhu, como encarnación causal, encarnación de Mahavishnu para una ocasión específica. Él es el agente proveedor o el ingrediente en la naturaleza material. No obstante, a él nunca se lo debe considerar algo material. Todas sus actividades son espirituales. Todo el que oiga hablar de él y lo glorifiquen se vuelve glorioso por sí mismo, pues esa clase de actividad lo libera a uno de toda clase de
infortunio. Uno no debe adjudicarle ninguna contaminación material ni ningún impersonalismo a la forma del Señor Vishnu. Todo el mundo debe tratar de entender la verdadera identidad del Señor Vishnu, pues mediante esa clase de conocimiento se puede alcanzar la máxima etapa de la perfección. Texto 13 dice: Mahavishnu creó todo el mundo material con millones de sus partes energéticas y encarnaciones. Así como la energía externa consta de dos partes, la causa eficiente, nimitta, y la causa material, upadana, siendo Maya la causa eficiente y pradana la causa material, asimismo el Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, asume dos formas para crear el mundo material con la causa eficiente y la causa material. Vamos a leer el significado de la Prabhupada. Hay dos clases de investigaciones que se realizan para tratar de encontrar la causa original de la creación. Una conclusión es que la suprema personalidad de Dios, la forma omnisciente, eterna y supremamente bienaventurada, es indirectamente la causa de esta manifestación cósmica y directamente la causa del mundo espiritual, en el que hay innumerables planetas espirituales conocidos como Vaikunta y donde se encuentra también su morada personal conocida como Goloka Vrindavan. En otras palabras, existen dos manifestaciones, el cosmos material y el mundo espiritual. Así como en el mundo material hay infinidad de planetas y universos, en el mundo espiritual también hay infinidades de planetas y universos espirituales, entre los que se encuentran los Vaikunta y Goloka. El Señor Supremo es la causa de todo el mundo material, como del mundo espiritual. Otras conclusiones es que desde luego que la causa de esta manifestación cósmica es un inexplicable vacío no manifestado. Ese argumento carece de sentido para los Vaishnavas, los devotos de Krishna, de Vishnu. La primera conclusión la aceptan los filósofos vedantistas y la segunda la sustentan los filósofos de Smriti Sankhya materialista, que se oponen directamente a la conclusión filosófica del Vedanta presentada en el Sankhya Yoga. Los científicos materialistas no pueden ver ninguna sustancia espiritual con conocimiento que pueda ser la causa de la creación. Esos ateos filósofos Sankhya, del estudio analítico de la materia, creen que las señales del conocimiento y la fuerza viviente que se ven en las innumerables criaturas vivientes, la causa de las tres cualidades de la naturaleza material, o sea, la manifestación cósmica. Debido a ello, los sankhyaístas están en contra de la conclusión de los Vedas en lo que se refiere a la causa original de la creación. De hecho, el alma espiritual absoluta y suprema es la causa de todas las causas de la manifestación de la existencia. Él siempre está completo tanto en su carácter de energía así como del energético. La manifestación cósmica la causa la energía de la suprema verdad absoluta, en quien se conservan todas las energías. Los filósofos que se ocupan subjetivamente de la manifestación cósmica solo pueden apreciar la maravillosa energía de la naturaleza material. Esos filósofos aceptan el concepto
de Dios únicamente como un producto de la energía material. Según sus conclusiones, la fuente de la energía también es un producto energético de la materia o una energía completa. De ahí parten del hecho de que la materia no se destruye, se transforma porque viene de la energía. Esos filósofos observan equivocadamente que las criaturas vivas que se encuentran en la manifestación cósmica son creadas por la energía material y creen que el ser consciente absoluto y supremo debe ser así como un producto de la energía total o de la energía material. Como los científicos y filósofos materialistas están demasiado ocupados con sus sentidos imperfectos, concluyendo naturalmente que la fuerza viviente es producto de la combinación material, pero lo cierto es justo lo opuesto. La materia es producto del espíritu, según el Bhagavad Gita. El Espíritu Supremo, la suprema personalidad de Dios, es la fuente de todas las energías. Cuando uno progresa en el trabajo de investigación y realiza dentro de los límites del espacio y el tiempo el estudio de una sustancia limitada, se sorprende de las diversas maravillosas manifestaciones cósmicas y naturalmente continúa aceptando el sendero del trabajo de investigación o el método inductivo como si estuviera hipnotizado. Sin embargo, a través del camino deductivo del conocimiento, uno acepta a la personalidad absoluta suprema, la verdad absoluta como la causa de todas las causas, que está formado de diversas energías que ni es impersonal ni es un vacío. La manifestación impersonal del Señor Supremo, en otras muestra de su energía. Por lo tanto, la conclusión de que la materia es la causa original de la creación es totalmente diferente de la verdad en sí como tal dentro del contexto del Vedanta. La manifestación material tiene su causa en la mirada del Señor Supremo, quien posee una potencia inconcebible. La naturaleza material es electrizada por la autoridad suprema, el alma condicionada entonces entra en esa naturaleza material dentro de los límites del tiempo y el espacio, queda atrapada por la admiración que le produce la naturaleza material. En otras palabras, en la visión de un filósofo y científico materialista, la suprema personalidad de Dios se la lleva a comprender a través de la manifestación de su energía material. Para alguien que no entiende el poder de la suprema personalidad de Dios o de sus diversas energías por no conocer la relación que hay entre la fuente de la energía y la energía en sí, siempre existe la posibilidad de equivocarse que se conoce como vivarta, ese tipo de equivocación. Mientras los científicos y filósofos materialistas no lleguen a la conclusión correcta, es indudable que van a estar revoloteando sobre el campo material como mosca, desprovistos de la debida comprensión acerca de la verdad absoluta. El gran filósofo Vaishnava Srila Baladeva Vidyabhushan ha explicado muy bien la conclusión materialista en su Govinda Vasya sobre el Vedanta Sutra. Él escribe lo siguiente: Kapila, el filósofo Sankhya, ha relacionado las diferentes verdades elementales según su propio criterio.
Según él, la naturaleza material consiste en el equilibrio de las tres cualidades materiales, la bondad, la pasión y la ignorancia. La naturaleza material produjo la energía material conocida como Mahat, y este produjo el ego falso. El ego produjo los 5 objetos de percepción sensorial que produjeron los 10 sentidos. 5 para la adquisición de conocimiento y 5 para actuar. La mente y los 5 elementos burdos, si se encuentran en el Purusa o el disfrutador, juntos con esos 24 elementos, hay 25 verdades diferentes. La etapa no manifestada de esas 25 verdades elementales se denomina Prakriti o naturaleza material. Las cualidades de la naturaleza material pueden asociarse en 3 diferentes etapas, es decir, con causa de felicidad, como causa de aflicción o como causa de ilusión. La cualidad de la bondad es la causa de la felicidad material, de la pasión es causa de la aflicción material y la cualidad de la ignorancia es la causa de la ilusión. Nuestra experiencia material se encuentra dentro de los límites de las 3 modalidades de la naturaleza material y nos encontramos en felicidad, aflicción e ilusión. Por ejemplo, una mujer hermosa es sin duda un motivo de felicidad material para el que la tiene por esposa. Pero la misma mujer es una causa de aflicción para el hombre que ella rechace o que sea la causa de su ira. Y si ella abandona a un hombre, se vuelve la causa de la ilusión. Las 2 clases de sentidos que hay son los 10 sentidos externos y el sentido interno, la mente. Así pues, hay 11 sentidos según Kapila. La naturaleza material es eterna y todopoderosa. En su propio principio no hay espíritu y la materia no tiene una causa. Se debe entender que están hablando del Kapila materialista, porque está también una encarnación del Señor Supremo que se llama Kapila Muni o Kapila Deva. La propia materia es la principal causa de todo. Es la causa omnipresente de todas las causas. La filosofía considera que la energía total, el Mahatattva, el ego falso y los 5 objetos de la percepción de los sentidos son las 7 manifestaciones diversas de la naturaleza material, que tiene 2 aspectos conocidos como la causa material y la causa eficiente. El Purusha, el disfrutador, no sufre ninguna transformación, mientras que la naturaleza material siempre está sujeta a las transformaciones. Pero aunque la naturaleza material es inerte, es la causa del disfrute y la salvación de muchas criaturas vivientes. Sus actividades están más allá de lo que se puede concebir con la percepción de los sentidos, pero aún así se pueden tratar de entender mediante la inteligencia superior. La naturaleza material es una, pero debido a la interacción de las 3 cualidades puede producir la energía total y la maravillosa manifestación cósmica. Esas transformaciones dividen a la naturaleza material de los 2 aspectos, es decir, en la causa eficiente y la causa material, el Purusha. El Purusha, el disfrutador, es inactivo y no tiene cualidades materiales, aunque al mismo tiempo es el amo y existe separadamente como el emblema del conocimiento de todo y cada uno de los cuerpos. Con entender la causa material se puede suponer que como el Purusha, el disfrutador se encuentra inactivo, está apartado de todas las clases
de disfrute y superintendencia. La filosofía Sankhya, después de describir la naturaleza del Prakriti, la naturaleza material y el Purusha, el disfrutador, afirma que la creación solo es un producto de la manifestación o proximidad de ambos. Con esa unificación, las señales de vida hacen visibles en la naturaleza material, pero uno puede suponer que en la persona del disfrutador, el Purusha, hay poderes de control y disfrute. Cuando el Purusha se engaña por la falta de sufrimiento de conocimiento, siente que es el disfrutador, y cuando tiene pleno conocimiento está liberado. En la filosofía Sankhya se dice que el Purusha siempre es indiferente a las actividades del Prakriti. La filosofía Sankhya acepta 3 clases de pruebas, es decir, la percepción directa, la hipótesis y la autoridad trascendental. Cuando esas pruebas están completas, todo es perfecto. El proceso de comparación se encuentra dentro del ámbito de esa perfección. Más allá de esa clase de prueba, no hay ninguna otra. En lo que respecta a la prueba de la percepción directa o la prueba tradicional autorizada, no hay mucha controversia. El sistema de filosofía Sankhya identifica 3 clases de procedimientos, es decir, el parimak, el transformación, el samavayan, el ajuste, y el satyan, la actuación de las energías, como la causa de la manifestación cósmica. Srila Baladeva Vidyabhushan, en su comentario sobre el Vedanta Sutra, ha tratado de anular esa conclusión del falso Kapila que presenta la falsa Sankhya, debido a que él cree que el desacreditar esas supuestas causas de la manifestación cósmica se anula toda la filosofía Sankhya. Los filósofos materialistas consideran que la materia es la causa material y la causa eficiente de la creación. Para ellos, la materia es la causa de cada uno de los tipos de manifestaciones que existen. Por lo general, ellos dan el ejemplo de la vasija de agua y el barro. El barro es la causa de la vasija de agua, pero al mismo tiempo se puede encontrar como causa y efecto. La vasija de agua es el efecto y el propio barro es la causa, pero el barro se ve en todas partes. Un árbol es materia, pero el árbol produce fruta. El agua es materia, pero el agua fluye. De ese modo, dicen los sankhyaístas, la materia es la causa de los movimientos y de la producción. En consecuencia, se puede considerar que la materia es la causa material y la causa eficiente de todo lo que hay en la manifestación cósmica. Srila Baladeva Vidyabhushan ha enunciado por ello la naturaleza del pradhana de la siguiente manera. Bueno, estos significados de Prabhupada son larguísimos. Dios mío. La naturaleza material es inerte, por lo que no puede ser la causa de la materia, ni causa material, ni como causa eficiente. El ver la maravillosa disposición y manejo de la manifestación cósmica sugiere, por lo general, que una inteligencia viviente se halla tras esa disposición, ya que sin una inteligencia viviente, una disposición como esta no podría existir. No se debe creer que una disposición semejante puede existir sin una dirección consciente.
En nuestra experiencia práctica jamás vemos que unos inertes ladrillos pueden construir por sí solos un edificio. El ejemplo de la vasija de agua no se puede aceptar porque una vasija de agua no tiene ninguna percepción de la aflicción y el placer. Esa percepción está dentro. En consecuencia, el cuerpo cobertor o la vasija de agua no se pueden sincronizar con ella. A veces el científico materialista dice que los árboles crecen de la tierra automáticamente sin la asistencia de un jardinero, debido a que esa es una tendencia de la naturaleza. Ellos además consideran que la intuición que las criaturas vivientes tienen desde que nacen es una actitud de la naturaleza material. Pero no se puede aceptar que tendencias materiales tales como la intuición corporal sean independientes, ya que las mismas hacen pasar en la existencia del alma espiritual dentro del cuerpo. A decir verdad, el árbol o el cuerpo de una criatura viviente no tiene ninguna tendencia o intuición. La tendencia y la intuición existen porque el alma existe dentro de ellos. A este respecto se puede dar con mucho provecho el ejemplo de un coche y su conductor. El coche tiene la tendencia de doblar hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no se puede decir que el propio coche como materia doble hacia la derecha o hacia la izquierda sin la dirección de un conductor. Un coche material no tiene ni tendencia ni intuiciones independientes de las intenciones del conductor por estar dentro de él. El mismo principio se aplica en el caso del crecimiento automático de los árboles en el bosque. El crecimiento ocurre debido a la presencia del alma dentro del árbol. A veces la gente necia da por sentado que como los escorpiones nacen de los montones de arroz, el arroz produce a los escorpiones. Esto es como la evolución espontánea. Sin embargo, lo cierto es que el escorpión madre pone sus huevos en el arroz y mediante la debida fermentación del mismo, los huevos dan origen a varios escorpioncitos hijitos que a su debido tiempo salen. Eso no significa que el arroz engendre a los escorpiones. De modo similar, a veces se ve que unos insectos salen de una cama sucia. Eso no significa que ahora los insectos son originados de esa cama. Lo que sale es el alma viviente aprovechando la condición sucia de la cama. Hay diferentes clases de criaturas vivientes, algunas de ellas proceden de embriones, otros proceden de huevos, otros proceden de la fermentación de la transpiración. Diferentes criaturas vivientes tienen diferentes fuentes de aparición, pero uno no debe concluir que la materia produce esas criaturas vivientes. El ejemplo citado por la materialista de que los árboles proceden automáticamente de la tierra obedecen al mismo principio, aprovechando
cierta condición. Una entidad viviente proviene de la tierra. Según el Brihad Aramya Upanishad, toda entidad viviente forjada por la superintendencia divina a adoptar un cierto tipo de cuerpo conforme a sus actividades karmáticas pasadas. Existen muchas variedades de cuerpo y en virtud de un plan divino, la entidad viviente adopta cuerpos diferentes de acuerdo a su karma. Cuando una persona piensa yo estoy haciendo esto, el yo no se refiere al cuerpo, se refiere al ser, ya que el cuerpo no funcionaría sin el ser dentro de él. Se refiere a algo más que el cuerpo o de dentro del cuerpo. Así pues, el cuerpo tal como es no tiene ni tendencia ni intuición. La tendencia y la intuición la pertenece al alma que está dentro del cuerpo. Los científicos materialistas que siguen el mismo concepto de la filosofía Sankhya a veces dicen que las tendencias de los cuerpos, los músculos femeninos y masculinos provocan su unión y que esa es la causa del nacimiento del niño. Pero como el Purusha, según la filosofía Sankhya, nunca se ve afectado, ¿de dónde procede entonces la tendencia a engendrar? Los científicos materialistas dan a veces el ejemplo de que la leche se convierte en requesón automáticamente y de que el agua destilada que desciende de las nubes cae en la tierra, producen diferentes clases de árboles y entran en las diferentes clases de flores y frutas con diferentes aromas y sabores. Por lo tanto, dicen ellos, la materia produce por sí sola una gran variedad de cosas materiales. En respuesta a ese argumento, se repite la misma proposición del Brihad Anamyaka Upanishad. Diferentes clases de criaturas vivientes son, pues, en diferentes clases de cuerpos por disposición de un poder superior. Bajo una superintendencia superior, diversas almas, de acuerdo con sus actividades pasadas, reciben la oportunidad de adoptar un determinado tipo de cuerpo, tal como el árbol, el animal, ave, bestia, un ser humano, en razón de los cuales sus diferentes tendencias se desarrollan bajo sus circunstancias particulares. El Bhagavad Gita también afirma, además, Purusha Prakriti Stonhibuten Prakriti Yangunam Karunaguna Sangosin Sangasam Yaniyarmasu. La entidad viviente que se halla en el seno de la naturaleza material sigue los caminos de la vida disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza material. Ello se debe a su contacto con esta naturaleza material. De ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas entidades vivientes. Bhagavad Gita 13:22. El alma se la da diferentes tipos de cuerpo, de acuerdo a sus actos pasados. Por ejemplo, si a las almas no se les diera una variedad de cuerpos, de árbol, no se podría producir las diferentes variedades de frutas y flores. Cada clase de árbol produce un determinado tipo de fruta y flor y nunca ocurre que no haya ninguna distinción entre las diferentes clases. Un árbol específico no produce flores de diferentes colores ni frutas de diferentes sabores. Hay clases marcadas tales como las encontramos entre los seres humanos.
los animales, las aves y demás especies. Hay innumerables entidades vivientes y sus actividades que se realizan en el mundo material según las diferentes cualidades de la modalidad material de la naturaleza. Les dan la oportunidad de tener diferentes clases de vida. Así pues, se debe entender que el pradana, la materia, no puede actuar, a menos que se vea impulsada por la criatura viviente. La teoría materialista de que la materia actúa independientemente no puede entonces ser aceptada. La materia se denomina prakriti, la cual se refiere a la energía femenina o la energía subordinada. La mujer es prakriti, el elemento femenino. La mujer no puede producir un hijo sin relacionarse con un purusha, con el hombre. El purusha es la causa del nacimiento del niño porque el hombre inyecta el alma que se refugia en el semen, entra en el vientre de la mujer. La mujer como causa material suministra el cuerpo del alma como causa eficiente de los niños. Pero aunque la mujer parece ser la causa material y la causa eficiente del nacimiento del niño, originalmente el purusha, el elemento masculino, es la causa del niño. De igual manera, este mundo material da origen a una gran variedad de manifestaciones debido a la entrada de Garbhorakshaya Vishnu en el universo. El Señor Supremo. Él no solo está presente en el universo, sino también en el cuerpo de todas las criaturas vivientes, así como el Señor Paramatma, y Él está hasta en los átomos y en el corazón de todos. El Brahma Samhita nos informa que la superalma, Paramatma, está presente en el universo, en el átomo, en el corazón de cada criatura viviente. Por lo tanto, la teoría de que la materia es la causa de todas las manifestaciones cósmicas no la pueden aceptar ningún hombre que tenga suficiente conocimiento sobre la materia del espíritu, o sea, Sankhya Yoga. Los materialistas presentan a veces el argumento de que así como el heno que come la vaca produce leche automáticamente a sí mismo, la naturaleza material bajo la diferentes circunstancias produce diversas variedades de manifestaciones. De modo que en un principio la materia es la causa. Para refutar esos argumentos, podemos decir que un animal de la misma especie de la vaca, es decir, el toro, también come heno como la vaca, pero no produce leche como lo hace la vaca. Dada la circunstancia, no se puede decir que el heno produce la leche en relación con una determinada especie. La conclusión debe ser la de que hay una dirección superior, tal como se confirma en el Bhagavad Gita 9.10, donde el Señor dice: Mayaya Yasena Prakriti Suya Sancharacharam. Esta naturaleza material, que es una de mis energías, funciona bajo mi dirección, oh hijo de Kunti, y produce a todos los seres móviles e inmóviles. El Señor Supremo dice: Mayaya Dhyaksena, bajo mi supervisión. Cuando Él desea que la vaca produzca leche, con solo comer heno hay leche, y cuando no lo desea, la mezcla de ese heno no produce leche. Si el designio de la naturaleza material hubiera sido que el heno produzca leche, un fajo de heno también produciría leche. Pero eso no es posible. Y si el mismo heno se lo da a un ser humano femenino, tampoco puede producir leche. Ese es el significado de la declaración del Bhagavad Gita.
según la cual todo ocurre solo por orden superior. La materia no tiene de por sí ningún poder para producir algo independiente. Se concluye, pues, que la materia, la cual no tiene conocimiento propio, no puede ser la causa de la creación material. El creador último es la suprema personalidad de Dios. Si se acepta que la materia es la causa original de la creación, todas las criaturas autorizadas del mundo serían inútiles. Si se aceptara que la materia es la causa original de la creación, todas las criaturas autorizadas del mundo serían inútiles, pues en cada una de ellas especialmente es descrita por la literatura bélica como el Manusmriti. Se dice que la suprema personalidad de Dios es el creador último de todo, que nadie actúa independientemente, ni la naturaleza material. Se considera que el Manusmriti es la máxima dirección védica de la humanidad, pues fue escrita por Manu. Manu es el que le da la ley al ser humano, y en el Manusmriti se dice claramente que antes de la creación todo el espacio del universo era oscuro, sin información y sin variedad, y se hallaba en un estado suspendido total, como en un sueño. Todo era oscuro. La suprema personalidad de Dios entró entonces al espacio del universo y, aunque es invisible, creó la manifestación cósmica visible. En el mundo material, la suprema personalidad de Dios no se manifiesta mediante su propia persona, pero la presencia de la manifestación cósmica con diferentes variedades de cosas es la prueba de la existencia de su dirección suprema. Él entró en el universo con todas las potencias creativas y así dispuso la oscuridad del espacio ilimitado. Se dice que la forma de la suprema personalidad de Dios es trascendental, muy sutil, eterna, omnipresente, inconcebible y por lo tanto no manifestada ante los sentidos materiales de una criatura viviente en este mundo material condicionado. Él deseó expandirse en muchas entidades vivientes y con ese deseo creó primero una vasta extensión de agua dentro del espacio del universo y luego fecundó esa agua con entidades vivientes. Mediante ese proceso de fecundación apareció un cuerpo imponente que ardía como miles de soles, y ese cuerpo se llama el primer principio de la creación, el señor Brahma. El gran Parasara Rishi dice lo siguiente. También ha confirmado eso en el Vishnu Purana. Él dice que la manifestación cósmica visible ante nosotros se produce a partir del señor Vishnu y se mantiene bajo la protección. Él es el principio sustentador y destructor de la forma universal. Esta manifestación cósmica es una de las diversas energías de la suprema personalidad de Dios, así como una araña segrega saliva y teje una tela de araña con sus propios movimientos, pero al final recoge la tela de araña y la guarda dentro de su cuerpo. Asimismo, el Señor Supremo, el Señor Vishnu, produce de su cuerpo trascendental esta manifestación cósmica y al final la recoge y la guarda dentro de sí. Todas las grandes sabios de conocimiento védico han aceptado que la suprema personalidad de Dios es el creador original de todo. Govinda Purusha Mahavayami. Por eso Brahma lo adora como el Govinda, el Purusha original. A veces se dice que las especulaciones impersonales de los grandes filósofos tienen por objeto lograr el adelanto del conocimiento sin principios rituales religiosos.
pero los principios rituales religiosos son precisamente para el adelanto del conocimiento espiritual. Mediante la ejecución de los rituales religiosos, uno alcanza por último la meta suprema del conocimiento, el entender a Vasudeva, la suprema personalidad de Dios, es la causa de todo. En el Bhagavad Gita se afirma claramente que incluso aquellos que solo son defensores del conocimiento sin ningún proceso ritual religioso adelantado en el conocimiento, después de muchísimas vidas de especulación, llegan así a la conclusión de que Vasudeva es la causa de toda la existencia. Como resultado de esas consecuencias de la meta de la vida, el filósofo o erudito adelantado se entrega a la suprema personalidad de Dios. Los rituales religiosos son de hecho para limpiar la mente contaminada en el mundo material, y la característica específica de esta era de Kali es una ejecución fácilmente aceptada de limpieza, llamada el canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Un mandamiento védico dice: Sarve Veda Yan Padat Nati. Todo el conocimiento védico está buscando a la suprema personalidad de Dios. De manera similar, otro mandamiento védico dice: Narayanam Parat Vedam. Los Vedas son para entender a Narayan, el Señor Supremo. Así mismo, el Bhagavad Gita también confirma que Vedaisha Sarva Hannevam Vadyam, mediante todos los Vedas, Krishna es lo que se debe conocer. Por lo tanto, el principal propósito de la entidad viviente es estudiar los Vedas, y los Vedas tienen como propósito que uno logre la adoración del Señor Supremo. Por eso uno debe estudiar el Vedanta Sutra para conocer a Krishna. El aceptar el punto de vista impersonal del vacío o no existencia de la suprema personalidad de Dios niega todo el entendimiento de los Vedas. La especulación impersonal tiene por objeto refutar la conclusión de los Vedas. Se debe entender, pues, que cualquier presentación especulativa impersonal está en contra de los principios de la literatura védica. Como la especulación de los impersonalistas no sigue los principios védicos, se debe considerar que la conclusión de ellos está en contra de los principios reales de la literatura védica, que tiene como objeto comprender que Dios es la fuente de todo. Todo lo que no esté respaldado por los principios védicos se debe considerar que es algo imaginario y que carece de pruebas reconocidas. Por lo tanto, ninguna explicación impersonal ni materialista resuelve los problemas existenciales. Si uno trata de anular las conclusiones de los Vedas mediante el uso de una escritura o supuesta escritura desautorizada, le será muy difícil llegar a la conclusión correcta sobre la verdad absoluta. El sistema para conciliar dos escrituras contradictorias es utilizar los Vedas como referencia, pues las referencias que se toman de los Vedas se aceptan como verídicas y conclusión final. Cuando nos referimos a una determinada escritura, esta debe ser autorizada, y para tener esa autoridad debe seguir estrictamente los mandamientos védicos. Si alguien presenta alguna otra doctrina que él mismo ha fabricado, la misma resultará inútil, pues cualquier doctrina que trate de mostrar que el ateísmo es lo correcto, entonces no es védico. De acuerdo a los Vedas, todo lo que se haga tiene como propósito llegar al Señor Supremo. Entonces, Manu y Parasara, que describen en su sesión discipular
los temas védicos deben ser aceptados como autoridad. Sin embargo, sus declaraciones no apoyan al ateo Kapila con su filosofía Sankhya materialista, porque el Kapila que se menciona en los Vedas es otro, es Kapila Muni, el hijo de Kardama Muni y de Bahuti. El Kapila ateo es un descendiente de la dinastía Agni y es una de las almas condicionadas, dinastía Agni. Pero el Kapila, que es el hijo de Kardama Muni, es aceptado como una encarnación de Vasudeva. El Padma Purana da pruebas de que la suprema personalidad de Dios Vasudeva nace de la encarnación de Kapila y mediante su desarrollo de la filosofía Sankhya teísta, que se le llama Sankhya Yoga, les enseña a todos los semidioses y a su madre y a los brahmanas y a todo el mundo sobre la filosofía real de la existencia del Sankhya. Aguri, en la doctrina de la Teoca Kapila hay muchas declaraciones que están directamente en contra de los principios védicos. El ateo Kapila no acepta la suprema personalidad de Dios. Él dice que la entidad viviente es de por sí el Señor Supremo y que nadie es más grande que ella. Sus conceptos acerca de la supuesta vida condicionada y liberación son materialistas y él se niega a aceptar la importancia de la conducta del tiempo, que es el Señor Supremo. Toda esa clase de declaración están en contra de los principios del Vedanta Sutra. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.